Don Gabriel Scritch, ¿quiénes son y cómo está compuesto su grupo de investigación, el Grupo de Información y Computación Cuántica, aquí de la Universidad Complutense? Gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Pues mira, el Grupo de Información y Computación Cuántica es un pequeño grupo, bueno, pequeño, es bastante grande, que está aquí en la Universidad Complutense de Madrid. El investigador principal es Miguel Ángel Martín Delgado, que también es mi director de tesis. Y luego tenemos otro senior, que sería Ángel Rivas, y de alguna manera estos son como los dos grandes pilares donde de alguna manera dirigen todas las investigaciones. Y luego ya de una manera un poquito más piramidal pues tenemos cinco doctorandos, ¿no? 5 PhD, que nos dedicamos fundamentalmente a la computación cuántica, a los algoritmos cuánticos. Algunos están también en Open Quantum Systems y tal. Tenemos también 4 postdocs y esto sería como nuestro pequeño grupo dentro del departamento de física teórica. ¿Y cuál es el papel de este grupo de investigación dentro del proyecto de Madrid Quantum? Pues dentro del proyecto y bueno, ya a nivel nacional nosotros nos enfocamos en computación cuántica. Estamos haciendo algoritmos cuánticos y al final dentro de las comunicaciones necesitamos ese músculo, ¿no? Como decíamos, este músculo de una vez, vale, tenemos este proceso, ¿no? De transmitir señales a distancia seguras con todos los protocolos, pero esos datos vamos a tener que trabajarlos, vamos a tener que evaluarlos y eso va a tener una complejidad. Van a ser datos cuánticos, por lo que vamos a necesitar algoritmos cuánticos y somos como, ¿no? ese pilar, ¿no? De los algoritmos cuánticos dentro de este consorcio. Acabo de mencionar el tema de los algoritmos cuánticos. ¿Qué son? Vale, los algoritmos cuánticos, esto es una pregunta más fundamental de lo que parece. Los algoritmos cuánticos son, de alguna manera, el bloque elemental de los ordenadores cuánticos. Un ordenador cuántico sin un algoritmo cuántico no es que sacaría su potencial, es que no valdría, entre comillas, para nada de lo que no vale un ordenador clásico. Entonces, vamos a abordar primero un ordenador cuántico. Un ordenador cuántico sería aquel ordenador que, de manera fundamental, utiliza las propiedades de las partículas más pequeñitas, que podrían ser la inferencia, la superposición, el entrelazamiento, para hacer operaciones, para hacer cómputos, vamos. Y entonces los algoritmos cuánticos serían esos algoritmos que utilizan esas 3 propiedades, incluso algunas propiedades más dentro de esas partículas más elementales, para hacer cómputos. Entonces, bueno, a nivel muy fundamental, los algoritmos cuánticos, para que lo entendamos de un nivel muy divulgativo, dentro de los ordenadores clásicos, de que estamos utilizando día a día, los ordenadores, las tabletas, los ordenadores de sobremesa, tenemos que a nivel fundamental todo funciona con bits. El bit es la unidad mínima de información. Matemáticamente un bit es o un 0 o un 1. A nivel físico podría ser, por ejemplo, un transistor, pero es un componente físico, un componente electrónico, en este caso, pero que podría ser perfectamente mecánico. Podría ser un engranaje, pero bueno, lo más rápido al final es la electrónica, ¿no? Que pasa electricidad, no sé, 5 voltios o 0 voltios, y eso significa estado 1 o estado 0. Y esa O es muy, muy importante, porque o está en un estado o está en otro, no en los dos a la vez. Y ahí es donde viene, ¿no? esa principal diferencia en la computación cuántica, que los algoritmos, incluso los ordenadores cuánticos, a nivel más fundamental, tenemos el qubit. ¿Qué es el qubit? Matemáticamente es un ente que está en el espacio C2, que puede estar a la vez en el estado 0 y en el estado 1, pero lo que nos interesa es un sistema físico, como podría ser el spin de un electrón o un fotón, que tiene 2 estados bien diferenciados. Imaginemos un fotón, la polarización de un fotón vertical o horizontal, pero que puede estar vertical, puede estar en horizontal o puede estar en una combinación lineal de vertical y horizontal, y de modo que no tenemos un estado 0 o un estado 1, sino que tenemos los dos a la vez. Un poco así divulgativo, ¿no? Vale, y bueno, los algoritmos cuánticos en sí, ¿qué nos ayudan a resolver? ¿Qué tipos de problemas? Claro. Esto es a nivel muy fundamental. Lo que es, estoy explicando lo que sería la capa más baja de todos los algoritmos. Pero claro, nosotros ahora, en computación cuántica, a partir de estos qubits, podemos representar, podemos computar, ¿no? Podemos realizar cómputos, podemos realizar operaciones.
Entonces, aquí es donde vienen los algoritmos cuánticos del estilo de... Tenemos miles de algoritmos, bueno, miles. En realidad hay pocos, pero hay muchas técnicas y que se pueden aplicar a muchísimas cosas. Entonces, en el grupo en especial, nosotros nos dedicamos a las técnicas, tipo una parte serían pues quantum walks, que los quantum walks lo que haría sería, de alguna manera, explorar el espacio de soluciones utilizando la superposición para explorarlos realmente cuadráticamente o incluso más rápido el espacio de todas las soluciones, y luego utilizar esa interferencia para descartar las soluciones que no son correctas o que no queremos y aumentar la probabilidad de esas soluciones que sí queremos. Entonces, claro, esto lo podemos aplicar realmente a una gran variedad de problemas. Seguimos teniendo ciertos problemas, por ejemplo, que al final los algoritmos cuánticos necesitan trabajar sobre estados cuánticos, sobre los qubits. Pero claro, si nos estamos resolviendo un problema clásico, ese problema clásico lo tenemos que introducir dentro, ¿no?, de nuestro ordenador cuántico, y eso tiene un cuello de botella. Luego también tenemos, al final, los ordenadores cuánticos ahora mismo tienen muchos errores porque, claro, un estado cuántico tiene que preservar sus propiedades cuánticas. Tenemos un problema muy fundamental que es el colapso de la función de onda, que cuando tenemos una cierta temperatura, cuando tenemos ruido, cuando observamos un sistema, es decir, cuando perturbamos un sistema, el estado pasa de toda esa superposición de los estados posibles que comentábamos a un estado. Sí. Que también es lo que pasa cuando medimos. Cuando medimos, realmente toda esa superposición se colapsa a un solo estado. Entonces, claro, tenemos que lidiar con todos esos problemas, que estamos aún en un punto muy poco maduro de lo que es la computación, pero bueno, estamos avanzando muchísimo. Entonces, a modo de resumen, porque estoy yendo por las ramas, los algoritmos cuánticos aprovechan estas propiedades de superposición, interferencia e entrelazamiento para... Tengo una entrada, que sería pues trabajar, por ejemplo, sobre una superposición de unas posibles soluciones. Hago un conjunto de cómputos que trataría de aumentar probabilidades, disminuir probabilidades, y finalmente una etapa final de medir el estado. Entonces, si yo lo he hecho todo bien, lo que espero es, a la hora de medir el estado que yo observe, que yo encuentre, sea el estado que me solucione el problema. Entonces, esto es un poco así como a modo general de los algoritmos cuánticos, pero pues existen técnicas y técnicas. Las más importantes pueden ser, quien no conoce el algoritmo de Shor dentro de este mundillo, el algoritmo de Shor o el algoritmo de Grover. El algoritmo de Shor utiliza todas estas propiedades para un problema que presuntamente es muy sencillo, como factorizar números primos. Imagínate, pues tenemos 21, ¿vale? Pues tengo que saber que los números primos, que 7 por 3 es igual a 21, 7 número primo, 3 número primo, ¿vale? Eso es factorizar. Pero ¿qué pasa? Aunque parezca sencillo y aunque parezca así un poquillo parece de juguete, toda la seguridad informática, todo el cifrado RSA que estamos actualmente utilizando en todos nuestros ordenadores, todas nuestras comunicaciones, se basa en ese principio. Porque, a ver, factorizar 21 es muy sencillo, pero factorizar un número de billones de cifras tiene un coste exponencial para un ordenador clásico. Entonces, el ordenador clásico se tira horas y horas, por ejemplo, para yo qué sé, descifrar, ¿no?, un mensaje cifrado, que yo te envío un mensaje que está cifrado y viene una persona, un observador, coge el mensaje e intenta descifrarlo. Eso se podría tardar años y años y años. Dependiendo de la longitud, de qué cifrado estén usando, pero es una complejidad exponencial según el tamaño del mensaje. Pues el algoritmo de Shor viene ya en la década de los 90, no estoy hablando de que es un resultado nuevo. Viene y dice, vale, pues podemos hacer esto con una complejidad exponencialmente más rápida que los algoritmos clásicos. Claro, esto de repente dices, hostia, si existiese un ordenador cuántico actualmente fault tolerant, es decir, sin ningún tipo de este tipo de errores que te comentaba, de ruido, de perturbaciones, es decir, y encima que pueda ser profundo, que pueda ser que yo pueda meter circuitos con una cantidad de qubits muy grandes sin que haya problemas entre ellos, pues de repente podrías descifrar mensajes exponencialmente más rápido. Hay que verlo con detalle, ¿no? Pero matemáticamente exponencialmente más rápido que con los algoritmos clásicos. Y esto de repente es como, hay que tener cuidado. La computación cuántica sí que supone una revolución y hay que estar preparados, de alguna manera. Este es el algoritmo típico que se cuenta, de alguna manera, para impactar, ¿no?, a la audiencia que no está metida en la computación cuántica, para decir, oye, hay que tenerla en cuenta.
Aunque esto, claro, es posible que nunca pase porque tiene que venir acompañado de un desarrollo en el hardware. Tiene que venir acompañado de un desarrollo de todos los ordenadores, de todos esos protocolos. Y bueno, el otro que sería por antonomasia sería el algoritmo de Grover. También en la década de los 90 surge un algoritmo muy inteligente que luego vira a Amplitude Amplification, que es una técnica para, dentro de una base de datos no estructurada, es decir, que no hay ningún tipo de información o ningún tipo de estructura entre todos estos datos, encontrar un elemento, uno o varios, los que quieras. Esto sería, por ejemplo, el tipiquísimo ejemplo de una lista de teléfonos, querer encontrar un teléfono en una lista desordenada. Claro, yo no tengo, si están ordenados alfabéticamente, pues yo puedo buscar de una manera más inteligente, tiene una estructura. Y entonces, pues si no tiene ningún tipo de estructura, no nos queda otra que búsqueda exhaustiva. Ir elemento a elemento. Pues esto sería de alguna manera la búsqueda exhaustiva dentro de la computación cuántica. ¿Qué pasa? Que tiene puedes encontrar ese elemento de manera cuadráticamente más rápida, es decir, con coste raíz de n en lugar de n. Y esto también es interesante porque además es óptimo. Es decir, no existe mejor técnica cuántica para encontrar esto que raíz de n. Entonces, esto también es un interés muy de los matemáticos, fuera de lo que viene siendo el hardware cuántico y todo esto, que al final tenemos dos mundos, ¿no? Tenemos el mundo de las ideas, ¿no?, de estos matemáticos que están interesados en esta idea de pues P igual a NP, bueno, todo este rollo más de avanzar dentro de las técnicas de computación y luego la aplicación en el mundo real de, vale, esto está muy bien, pero funciona, me resuelve problemas, llego a problemas industriales o académicos de una manera de una manera eficiente. Y bueno, que algo sea óptimo, quiere decir que no existe mejor técnica. Entonces también estamos como complace los dos mundos, ¿no? Y estas serían un poco las técnicas. Y así. En el nivel de desarrollo del hardware, por ejemplo, de tener un ordenador cuántico que pueda llevar a cabo todos esos cálculos con los algoritmos que acabo de mencionar, ¿en qué nivel de desarrollo está? ¿Existe ya ese tipo de ordenadores? Existen ordenadores comercializados encima, por ejemplo, IBM, tenemos Xanadu. Bueno, lo que pasa ahora es que tenemos muchas técnicas. Tenemos superconductores, tenemos por iones atrapados, tenemos por fotónica, es decir, tenemos un montón de técnicas. Cada empresa desarrolla su técnica. Mira, pues esta empresa o este instituto o esta universidad desarrolla iones atrapados. Estos desarrollan superconductores. Cada técnica tiene sus pros y sus contras. Algunos, por ejemplo, pueden aumentar el número de qubits con mucha facilidad. Otras técnicas pueden aumentar el entrelazamiento con muchísima facilidad. En otras técnicas es más fácil desarrollar computación cuántica universal, es decir, cualquier conjunto de puertas lógicas lo puede llevar. Otros tienen menos errores, otros pueden tener más profundidad. Pero no hay ningún caballo ganador, ¿eh? No hay uno común. No hay un común. Yo imagino que es un poco como esa computación en los años 50 que válvulas de vacío ahí, a ver, es la mejor técnica. Pues al final ya se inventa el transistor, se ve que el transistor es el mejor componente electrónico para desarrollar la computación y todos vienen ahí. Pero es un poco también como los discos duros. Estaba el disco duro, el hard disk, ¿no? Luego está la memoria flash. Luego están estas técnicas que cada una tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero aún estamos muy lejos de desarrollar estos algoritmos que te he contado de Shor y de Grover, muy lejos de que sea una aplicación real. Esto necesitaríamos un ordenador tolerante a errores y con una gran profundidad. Entonces ahora hay una gran investigación y nosotros también como grupo estamos investigando en algoritmos más near term, que tampoco tienen, para algunos investigadores no tiene mucho sentido esto de near term, que son estos ordenadores entre los que no funcionan y los que ya son completamente tolerantes a errores. Es que estamos justo un poco llegando a esto de intermedios, con una cantidad bastante asequible de qubits. No tenemos, pues podemos tener entre cientos y miles, pero ya está, no tenemos. Y encima tenemos errores intermedios. Y son algoritmos que realmente aún no han obtenido ninguna ventaja en la práctica, lo que sí que de alguna manera esperan obtener alguna ventaja. Pero si son estos algoritmos intermedios bueno, pues no vamos a obtener todo el poder, ¿no? Todos los caballos de los algoritmos cuánticos, pero vamos a ir, ¿no?, en esta dirección de a ver si podemos obtener algo mejor que los clásicos, aunque sea a corto plazo. Pues, don Gabriel, muchísimas gracias por todas las explicaciones. A vosotros. Sara Giordano
Volviendo a los algoritmos cuánticos y a las técnicas que se emplean para ellos, ¿qué tipos de problemas se están intentando resolver con la aplicación de algoritmos cuánticos? Bueno, me conecto a lo que decía Gabriel antes, que lo que quieren hacer los algoritmos cuánticos juntos a los ordenadores cuánticos es resolver problemas que clásicamente llevarían mucho tiempo o muchos, ¿cómo se dice? Resources Los recursos. recursos para resolverlos. Por ejemplo, hago un ejemplo muy básico que puede pasar a cualquier persona de vacaciones. Decimos que tú quieres visitar 20 ciudades en un país nuevo y quieres hacerlo de la manera más optimal, no sé, gastando menos gasolina, por ejemplo. Un ordenador clásico para resolver este problema, que se llama problema del viajante, eh, llevaría como 77 años, algo así. Un ordenador clásico con un algoritmo muy básico. Un ordenador cuántico llevaría como milisegundos, ¿ok? Solo para visitar 20 ciudades. Y eso significa que todos los algoritmos cuánticos lo que intentan hacer es resolver problemas que clásicamente son muy difíciles de solucionar. Por ejemplo, uno de los algoritmos de nuestro grupo tiene que ver con cómo se doblan las proteínas en el cuerpo humano. Porque, por ejemplo, Google desarrolló un algoritmo que se llama AFold, que tiene que ver con eso. Entonces, computa cómo se doblan las proteínas en el cuerpo humano y da un resultado que puede ser efectivamente realístico o no con las proteínas que efectivamente se encuentran en el cuerpo. Mientras en nuestro grupo desarrolló un algoritmo cuántico que hace la misma cosa de manera mucho más rápida, por ejemplo. Y otras cosas que en nuestro grupo se hacen es análisis de redes cuánticas, efectivamente. Entonces, conectado con la computación cuántica, analizar redes con algoritmos que sean cuánticos y no sean clásicos también lleva una ventaja, porque estamos analizando una estructura cuántica con un algoritmo cuántico. Y esto se consigue analizar las propiedades de redes que antes no se podían analizar con esta velocidad, en esta rapidez, decimos. Y por ejemplo, en nuestro grupo tenemos una parte que se dedica, un doctorando que se dedica a criptografía cuántica. La criptografía cuántica significa enviar mensajes criptados, como se envían ya con la comunicación cuántica, que pero resisten mucho más a los ataques externos, entonces son mucho más difíciles de descifrar. Y esto te da una ventaja con respecto a la comunicación clásica que te lleva a más seguridad, más privacy, y eso se requiere mucho en este tiempo. O sea, que los beneficios que puede tener la comunicación cuántica de la aplicación de toda la técnica de los algoritmos cuánticos es la seguridad, Sí, ahorro de tiempo. la seguridad, necesitar menos recursos por lo que tiene que ver con el tiempo y con los recursos materiales. Decimos, los desarrollos de ordenadores clásicos siempre más potentes cada año, tiene un límite. Entonces, cuando se llegará a este límite, se necesitará algo que tenga más potencia y que no use todos estos recursos, por ejemplo. ¿Y cuáles son los próximos pasos en la investigación del grupo de información y computación cuántica? Okay. En el grupo, bueno, tenemos una línea que se ocupa, por ejemplo, de utilizar también algunos algoritmos de inteligencia artificial para el desarrollo de circuitos cuánticos. Por ejemplo, eso para decir, inventar circuitos cuánticos optimizados, por ejemplo, en el número de gates que tienen, por ejemplo, que sean más sencillos de realizar después en ordenadores cuánticos. Y tenemos también un desarrollo de un análisis de datos que tienen que ver con algo de algún otro campo de la física.
Específicamente, hay algunos de nuestro grupo, algunos doctorandos que se ocupan de analizar experimentos sobre ondas gravitacionales o los datos que vienen de estos experimentos, intentando definir los parámetros para estos experimentos de manera optimizada con técnicas, con algoritmos cuánticos. Por ejemplo, eso para decir que la ventaja en este caso sería que los algoritmos cuánticos pueden analizar muchos más parámetros a la vez que los algoritmos clásicos y dar una respuesta más precisa en el tiempo, por lo menos se espera. Entonces, los próximos pasos sería seguramente ir adelante con estos proyectos y seguramente tendremos nuevas entradas de nuevos doctorandos. Cada año tenemos nuevos miembros. Por ejemplo, este año tuvimos como 2 postdocs y tal, que generalmente colaboran con los doctorandos y los ayudan a ir adelante en su investigación y en su tesis. Y cada año hay nuevos doctorandos que pueden ayudar en este proyecto. Y ya para acabar, ¿cuál espera o cree que va a ser el próximo gran avance dentro de la comunicación cuántica? A ver, mi opinión personalmente es que se puedan unir más técnicas diferentes. En la comunicación cuántica se usan mucho tecnologías de fotones, por ejemplo, pero se pueden unir a tecnologías de superconductividad con qubit en los nodos que van a comunicar entre ellos, o tecnologías con qubits superconductivos, o qubits realizados con trapped ions y otras tecnologías. Entonces, mi idea es que lo más se acercan estas tecnologías diferentes, más se habrá un avance. Entonces espero que sea esto el avance. Entonces que las diferentes tecnologías que se pueden usar no sean en guerra entre ellas, pero se puedan desarrollar al mismo tiempo y que se puedan integrar. ¿Y en qué distancia temporal estamos de esa implementación o de ese desarrollo de poder ya implementarlo en las distintas universidades en el mundo? Bueno, decimos que cada 10 años se dice que va a pasar algo bueno en 10 años. Entonces puedo decir, en 10 años va a pasar algo bueno, algo más que afecte más las tecnologías cuánticas. Pero decimos que como hardware estamos bastante lejos, mientras como software, entonces los algoritmos cuánticos, que son la base de software que se necesita, se han hecho pasos más adelante. Entonces hay que esperar un poco que la tecnología haga estos avances. Vale, pues muchísimas gracias, doña Sara. Gracias a ti.